Uno de ellos Roberto y el otro Raúl. Roberto, una persona dedicada a lavar carros, a cuidar carros, seguramente de profesionales, empresarios, muy cerca a un edificio empresarial. Raúl cotidianamente llegaba a esa cochera de este edificio para cerrar grandes proyectos y grandes negocios. Definitivamente era un profesional exitoso y millonario él. Roberto permanentemente estaba quejándose de su pobreza, de lo que no tuvo como oportunidad de vida a partir de sus padres, de lo que la vida lo trató con la pobreza, el lugar donde nació, de las pocas supuestas oportunidades que él tenía. Y dentro de esos reclamos, muchísimas veces maldecía a Raúl, muy a pesar que Raúl amablemente dejaba cuidar a su carro y lavarlo muchísimas oportunidades, más allá que los carros estaban limpios. Raúl, empresario, él creyente en Dios siempre, impetuoso, bondadoso, compartía muchas cosas con la gente que de alguna manera necesitaba. Roberto, con todos estos reclamos, quejas, bulla que le hacía a Dios cada noche que llegaba a su habitación, donde encontraba la suciedad, donde encontraba la miseria, donde encontraba una familia prácticamente destrozada, hijos, diversas actividades poco productivas para ellos. Pero Roberto permanentemente y consistentemente iba quejándose a Dios, iba reclamando por qué a Raúl le ha brindado todas las oportunidades de la vida y a él no. Ante tanto reclamo, tanta queja, tanta bulla, una de esas noches se apareció Dios en su hogar. En ese hogar pequeño, maloliente, sucio, descuidado, alborotado por la miseria, no solamente del lugar, sino también de sus relaciones. Y Dios directamente le dijo a Roberto: oye Roberto, he escuchado atentamente tus reclamos, tus quejas, tus frustraciones, una y otra vez, así que he decidido bajar y preguntarte, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Deseas que yo te haga igual que a Raúl o que Raúl sea igual que tú? Roberto se quedó pensando y en ese pensar se ponía en esa suposición: ¿qué pasaría si Raúl sería tan pobre como yo, tan miserable como yo? Ahora sí aprendería lo que estoy viviendo, ahora sí me comprendería, ahora sí sabría cómo está la sociedad, ahora sí sabría lo que es estar abandonado. Después de breves segundos, de repente hasta minutos, se acercó nuevamente a Dios y le dijo: ya decidí, y he decidido que Raúl sea como yo. Sí, quiero que sea tan pobre como yo, afirmó Roberto. Dios solamente lo escuchó. Muy pensativo, él se retiró, sorprendido también por la respuesta. Al poco tiempo, ya no se le veía a Raúl llegando con su carro hermoso. Ya no llegaba a la cochera, había desaparecido por completo. Roberto, curioso él, preguntó, indagó, chismeó y se dio con la gran sorpresa que el grandioso Raúl había caído en la crisis y la pobreza absoluta. Sus empresas por algún motivo habían fracasado. La crisis económica y la bajada del dólar había golpeado muy fuerte a todos sus negocios. Probablemente cuenta la historia de que Raúl no solamente era tan pobre como Roberto, sino que además estaba con una serie de deudas millonarias. Cosa que Roberto solamente era pobre, pero no tenía esas deudas, ni siquiera de 1,000 soles. Cuenta la historia que con alguna frecuencia se le veía a Raúl caminando por esa avenida principal, se detenía frente al edificio, miraba a lo alto, hablando dentro de sí, mirando el edificio, apuntando lo más alto. Nadie sabe qué decían. Solo se sabe que a cabo de 10 años aproximadamente, en una de esas mañanas,
Cuando Roberto estaba lavando sus carros, estaba cuidando afanosamente como todos los días, se estacionaba un nuevo carro. Se vio bajar un hombre, elegante él, pisar firme el piso, cerrar con fuerza la puerta. Y efectivamente, era nuevamente Raúl. Raúl había vuelto a conquistar sus metas, a conquistar sus sueños. Ya no era el pobre que hace 10 años había caído en la crisis. Era un hombre con más predisposición, con más entusiasmo, con más ganas de conquista. Nuevamente, como siempre, llamó a Roberto y le dijo: Roberto, por favor, ¿cuidas mi carro? Le das una lavadita. Toma esta propina, sé que te servirá de mucho. ¿Para qué te cuento esta historia? Porque a veces pensamos que la pobreza es el reflejo del tener o no tener dinero, cuando de repente la pobreza realmente es una forma de vivir, la pobreza realmente es una forma de pensar, la pobreza está asociada al sentir, al espíritu. La pobreza está asociada a nuestras creencias limitantes. La pobreza muchas veces está asociada a nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos. ¿No lo crees? Así que no vayas a encontrarte en este tipo de relaciones de Raúl o Roberto. Espero te haya servido y lo compartas con gente de tu mundo, de tu entorno. Tú decides.